invitación, de verdad estamos súper contentos de tenerte aquí. Es de verdad un honor tenerte aquí, entonces siempre eres bienvenida en este seminario y nada, súper, súper bienvenida. Entonces la palabra pues para Valentina, Daniel y Nicolás, para que porfa nos ayuden a moderar. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Manuela Fernández Pinto. Ella hizo su pregrado en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Luego realizó una especialización en Gender Studies en la Universidad de Notre Dame. Luego un posgrado en Filosofía en la Universidad de Notre Dame. Y por último, un doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia en esta misma universidad. Entonces, pues para empezar, queremos preguntarte cosas como más personales para después entrar como a la parte teórica. Y entonces, como que la primera pregunta que nos surge es, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de la academia en un área del conocimiento tan predominantemente masculina como es la filosofía? Vale, no, pues antes de responderte a la pregunta, pues buenas tardes a todos y a todas. A Erika, gracias por la invitación y a todos los encargados de moderar la sesión de hoy por organizar esas preguntas tan interesantes. Pues es una pregunta difícil de responder en cierta medida, pues porque es muy amplia, ¿no? O sea, podría decir muchas cosas acerca de lo que significa ser mujer en filosofía, pero yo creo que, pues digamos, mi experiencia personal, pues como me dijiste que la pregunta era personal, entonces te voy a responder en estos términos. Mi experiencia personal, sobre todo al comienzo en la Universidad Nacional, fue una experiencia, digamos que poco, ¿cómo podría decir esto? Como estaba poco sensible a estos temas, entonces como que pasaban cosas y yo no me daba cuenta de las cosas que pasaban a mi alrededor de alguna manera, o me pasaban cosas a mí, pero uno no está como afinado para leerlas con enfoque de género, como temas de discriminación de género. Mi experiencia en la Nacional fue muy positiva, la verdad. Yo como estudiante de pregrado la pasé muy bien en la universidad. La filosofía definitivamente me apasiona, entonces como me encantaba estudiar filosofía y la pasé muy bien haciendo eso. Pero pues hacia el final de la carrera, digamos, fui evidenciando que en efecto era una disciplina como particularmente masculina. Esto era evidente desde el comienzo, ¿no? Porque cuando yo comencé mi carrera había muy pocas mujeres en mi carrera. En mi semestre entramos 24 personas, de las cuales 4 éramos mujeres y al final del primer año solo quedaba yo. O sea, yo hice toda, pues prácticamente toda mi carrera como la única mujer de mi cohorte, digamos. Entonces era obvio que pues había muy pocas mujeres, pero yo venía como de una experiencia de colegio femenino en donde solo había mujeres y entonces ya estaba lista para cambiar de escenario y tener como otras experiencias distintas, entonces eso me parecía perfecto, o sea, no tenía ningún problema con esa, digamos, división. Pero sí hacia el final de mi carrera se fue haciendo evidente que no solo era una cuestión de números, sino que había como, digamos, los números también reflejaban otras cosas, ¿no? O sea, como el hecho de que en la filosofía solo leíamos autores hombres, como que, por ejemplo, la metodología del seminario, que es como lo que se maneja generalmente en filosofía, las discusiones de seminario, en los cursos ya más avanzados, eran particularmente masculinas y entonces se usaba un lenguaje y unas maneras muy agresivas, no groseras, no para nada, pero agresivas, ¿no? O sea, como de una crítica muy punzante, de querer todo el tiempo buscar el error en lo que el compañero o la compañera estaba diciendo, de recalcar los aspectos negativos y de tratar de ponerse uno como el que sabe más, digamos. Y entonces fue identificando un poco estas cosas.
Y digamos, yo terminé un poco como, un poco medio aburrida de la filosofía por algunos de estos motivos, porque era excluyente para mí como en mi identidad como mujer de muchas maneras. Y fue en uno de mis últimos semestres, si no el último de materias que tomé, en el que vi un curso que yo no sé si todavía dicta Alexis de Graeff allá en la Nacional, que se llama Historia de la Ciencia en el siglo XX. Y era un curso de estas selectivas que puede ver cualquier persona de cualquier carrera. Y en ese curso de Historia de la Ciencia, pues a mí ya me interesaba mucho la filosofía de la ciencia, yo había tomado varios cursos de filosofía de la ciencia, pero fue en este curso de Historia de la Ciencia en donde leímos filósofas feministas de la ciencia, donde leímos a Sandra Harding y a Evelyn Fox Keller. Y esos fueron los textos que a mí me agarraron. Yo ya había tomado cursos en la... ay, se me está escapando el nombre, en la Escuela de Género de la Nacional, porque me interesaban los temas, o sea, yo ya sabía que había algo ahí como de género que era lo que me preocupaba, pero esos cursos no me gustaron, o sea, no, digamos que eran cursos mucho más enfocados en las ciencias sociales, ¿no? Como de pronto había uno como de psicología, recuerdo, o de pronto más como en antropología o sociología. Y a mí, o sea, a mí lo que me gustaba era la filosofía, o sea, yo no quería cambiar, digamos, de disciplina, pero eran poco enfocados en esas áreas más como conceptuales y teóricas que eran las que a mí me interesaban. Y solo fue en este otro curso que no era de la carrera, en el que descubrí que había algo como la filosofía feminista de la ciencia y ahí fue como que hice clic y dije, ah, por aquí podría ser. Entonces, pues me tuve como que salir un poco, digamos, del área para entender que había como otra cosa en donde yo sí cabía, ¿no? En donde como que sí me interesaba hacer. Me fui como por las ramas, Valentina, pero espero haberte respondido. No, 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 sí, precisamente respondiste la siguiente pregunta, que era que si recuerdas cómo haber leído alguna filósofa dentro de tu pregrado, pero pues ya Bueno, pero de hecho sí, porque yo recuerdo haber tomado un curso en el departamento, un seminario, también en mi último semestre tal vez, con Laura Quintana, quien hoy en día es mi colega en la Universidad de quien hoy en día es mi jefa porque está de directora del departamento en los Andes. Pero Laura Quintana, cuando ella estaba haciendo su doctorado en la Nacional, dictó un curso sobre estética, filosofía y estética contemporánea, en donde leímos en gran parte del curso a Hannah Arendt, que es una, yo diría, de las poquísimas filósofas que pertenecen al canon, digamos, de la filosofía, y no es extraño encontrarse en un programa de filosofía. Entonces, ese me acuerdo en particular. De resto, todos mis demás, o sea, de pronto hubo alguna que en este momento no estoy recordando, pero en general, pues todos mis cursos fueron súper tradicionales de lecturas de textos de fuentes primarias, en donde se leían a los autores directamente y pues estos autores, ¿quiénes eran? Pues los filósofos tradicionales. Entonces, pues yo tuve el curso de Nietzsche, el curso de Hume, el curso de Kant, el curso de Aristóteles, el curso de Platón y así. Y en esos cursos pues leíamos a estos autores, entonces había pocas posibilidades de leer a mujeres, diría yo. Vale, y pues como en este sentido, tú podrías decir que tu interés por la filosofía y la historia de la ciencia nació también como de buscar un enfoque de género pues, en estas áreas del conocimiento. Sí, yo creo que, pues, digamos que yo tenía un gusto personal por la filosofía de la ciencia, porque la ciencia siempre me ha interesado desde el colegio. Pero yo tengo un gusto por la ciencia bastante general, o sea, como más que como el trabajo científico digamos, no sé, de laboratorio, como muy esquemático y de rutina. Me interesa mucho como pensar conceptualmente la ciencia y las diferentes metodologías científicas y las diferentes aproximaciones que tienen las diferentes disciplinas para entender los fenómenos naturales y sociales. Como este interés amplio en la ciencia siempre ha estado. Y digamos que el enfoque de género se dio más como por mis cuestionamientos personales, o sea, como por intentar hallar algo que me moviera a mí, que me llamara la atención,
y que me dijera a mí algo, ¿no? O sea, que no fuera como hacer filosofía en el abstracto, sino que significara algo para mí personalmente. Entonces ahí creo que crucé esos intereses, eso fue lo que hice realmente. Vale, y como que también ya queremos preguntarte acerca de tu docencia, entonces no sé si dentro de tu docencia has incorporado como algunas prácticas que ya demarquen como el enfoque de género, y pues si lo has hecho, ¿cómo? En mi docencia, ahí estás pensando como en prácticas pedagógicas en particular. Sí, como en tu práctica pedagógica. Pues sí, he intentado, les digo que en filosofía no es nada obvio ni fácil hacerlo, porque los métodos tradicionales son hipermasculinos, y entonces todas las filósofas mujeres fuimos entrenadas en hacerlo como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces tendemos a pues repetir lo que pues nos enseñaron, entonces es a veces difícil caer en cuenta de las cosas que uno hace. Pero yo creo que yo he tratado, a veces de pronto no con tanto éxito, pero he tratado como de llevar a cabo prácticas en el aula que sean más incluyentes, cero tolerancia con cualquier acto discriminatorio en el discurso dentro de las discusiones en seminario. O sea, obviamente estamos discutiendo las ideas y no atacando a las personas, entonces pues les digo como en las primeras sesiones que esas son las reglas, que vamos a respetarnos y que quisiera que las discusiones fueran más constructivas y menos críticas en ese sentido. O sea, que creo que lo que nos hace falta a los filósofos un poco es entender que podemos hacer intervenciones constructivas en donde quizá haya críticas constructivas, pero no destructivas, que es lo que generalmente hacemos. Creo que el default de las discusiones filosóficas es bastante destructivo y entonces hay que cambiarle el tono. Quizá eso me queda más fácil a mí hoy en día como profesora, como líder de esas sesiones, porque uno impone mucho el tono de esas discusiones como profesor, porque es el que está moderando, digamos, las sesiones. Entonces yo intento hacer eso en mis seminarios. Intento también algo que es, este es un reto que tengo y tendré por los siguientes años, creo yo, y es intento estimular a las estudiantes mujeres para que participen en las discusiones, porque hay una clara brecha de género en las discusiones en los seminarios, en filosofía, y no solo en los seminarios, en los cursos en general. La participación de los hombres es mucho más alta proporcionalmente, o sea, hay más hombres que mujeres en el aula, eso también es cierto, pero los hombres además participan mucho más, las mujeres son mucho más calladas. Entonces, entender por qué pasa eso y buscar incentivos para que las chicas de las clases también participen y se sientan como con la confianza de intervenir, pues es uno, creo, de los retos más grandes que tenemos. Y aquí pasan varias cosas, y es que por un lado uno pensaría, bueno, y es lo que nos han dicho, por ejemplo, algunos de los miembros tenemos un comité de género del Departamento de Filosofía de los Andes, de las estudiantes, que se llama Las Furias, que tienen como iniciativas bien interesantes, y ellas nos han sugerido que utilicemos otros métodos de participación en la clase para que sea más incluyente, ¿no? Para que no sea solo el que pueda hablar más duro y más fuerte el que tenga buena nota en participación. Entonces, pues yo he intentado incorporar un poco de eso, o sea, también les permito, por ejemplo, que me manden participaciones por email, cosas así, pero a mí me preocupa dejar de formar a las estudiantes mujeres en eso, o sea, parte de lo que es más importante en mi área, no sé si en la economía es igual, de pronto también hay algo de esto, pero parte de lo que es muy importante profesionalmente en mi área es ser capaz de tener una discusión sobre argumentos oral e intercambiar ideas oralmente y de ser capaz de responder, por ejemplo, a una objeción que alguien le hace. Y eso a veces genera mucho estrés y nervios en algunas personas. Y yo no quisiera como decirles, no, no, tranquilas, entonces ya no tienen que hacer eso. Yo quisiera más bien entender el problema para que no se sintieran así y pudieran hacerlo mejor, porque me parece muy importante formarlas en ese aspecto. Y estoy hablando de las mujeres, pero no es que sean todas mujeres, también hay hombres a los que eso les cuesta mucho trabajo. Entonces, sí, ese es un punto, eso es como un reto. Eso me gustaría entender cómo
cómo hacerlo mejor y pues he estado como implementando tácticas en el seminario, ¿no? Como por ejemplo, yo hago generalmente un break a la mitad del seminario, entonces les digo como listo, las que no han hablado, Pepita, tú piensa una pregunta para cuando volvamos. O sea, cosas así como pequeñas y les mando correos como pues incentivándolas a participar y cosas así, pero es difícil porque yo creo que sí tenemos como un bloqueo generalizado, no sé por qué, no mentira, sí sé por qué, es que es un área bastante excluyente en muchos sentidos, pero diga, esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Bueno, y con respecto a otra cosa que me parece clave discutir, que son los sesgos implícitos que tenemos todos en las clases y cómo de pronto inconscientemente estamos tratando mejor a ciertos estudiantes que nos parecen más mejores para la disciplina en la que estamos. Pues obviamente al profesor, el estudiante, Pilo, pues lo atrae mucho porque siempre le contesta las preguntas, está pendiente, ¿no? Hace la tarea, se lee todo, entonces, claro, es un interlocutor para uno en las clases. Pero pues uno también tiene que tener mucho cuidado de no estar favoreciendo a cierto tipo de estudiante sobre otros, ¿no? Entonces, si yo siempre le doy la palabra a los hombres y no a las mujeres, o si toda la expresión no verbal, ¿no? O sea, si a unos los miro a los ojos y a las otras, no sé, miro al techo mientras hablan, pues todas estas cosas influyen en la percepción de los y las estudiantes en los seminarios. Entonces, pues con respecto a esos sesgos de género, también hay muchas cosas por hacer. Yo trato, por ejemplo, en los cursos de pregrado donde es más factible, tratar de pedirles a los estudiantes que no me pongan el nombre en los parciales, sino que me pongan solo el código para no saber si son hombres o mujeres. Y entonces así como que me quito un poco el sesgo. Digamos, lo evito de entrada, entonces como no sé si es hombre o mujer, sino que es un número, entonces pues creo que eso me ayuda a calificar más imparcialmente. Pero bueno, habría otras cosas que se podrían implementar, solo que hay que pensarlas y hacerlas. Vale, no sé si Daniel todavía tiene la pregunta, que ahorita había levantado la mano. Pues la verdad sí, pero creo que estoy Dale. cayendo exactamente como lo que tú habías dicho, entonces no sé Cuéntanos. si decirlo o no. Hazla. Pero bueno, o sea, en general, perdón por salirme un poco de la academia, pero tú mencionabas que habían como algunas cosas muy propias del método de pues filosofía y que pues te gustaba mucho la filosofía de la ciencia. Entonces resulta que había visto que en casi todas las ciencias como que se había impuesto la dialéctica sobre como otras formas de construir conocimiento. Entonces te quería preguntar, pues porque algún profesor alguna vez me había dicho que eso, pues como que se veía mucho, es porque la dialéctica es como muy de hombres, ¿no? De agredir al otro y de destruir como argumentos para construir cosas nuevas. Mientras que cosas como, no sé, la mayéutica era más como de cuestionarse y de recopilar como ideas. Entonces te quería preguntar si crees que eso pasa, como que sí hay métodos de discusión muy masculinos y que por eso es que se han superpuesto y pues qué podemos hacer para construir otras formas en donde todos seamos como más inclusivos. Sí, ese punto de la mayéutica me parece muy interesante porque pues justamente es uno de los que se utiliza como un aporte más femenino, digamos, a la discusión filosófica, que además pues tiene toda esta metáfora de dar a luz el conocimiento, ¿no? Que está relacionada como con la reproducción femenina. Es bonita esa idea. Sí, la dialéctica, pero fíjate que la dialéctica, o sea, no necesariamente tiene que ser destructiva, ¿no? O sea, como justamente la dialéctica, pues tiene la idea de hacer síntesis, ¿no? De recoger ideas de ambas, de la tesis y la antítesis, recoger ideas para de ahí formar algo nuevo. Pero... Sí, y mencionaste también la parte de la ciencia que me parece interesante porque yo creo que además ahí también hay una diferencia entre lo que sucede en los campos científicos y lo que sucede en la filosofía, porque yo siento que en la ciencia, si bien la argumentación es fuerte, los científicos siento que
tienden a tener un fin común, que es encontrar como la solución o la mejor manera de hacer eso, o alcanzar el conocimiento que están buscando, ¿no? O sea, todos tienen como una hipótesis en mente, trabajan en un área y quieren alcanzar un conocimiento nuevo. Y ahí tienen como una meta común en donde pues sí se tienen que, digamos, dar duro, entre comillas, y exigir y hacer críticas fuertes para construir algo en conjunto. Y creo que esa construcción en conjunto se da mucho en las interacciones científicas. Las interacciones filosóficas tienden a ser muchísimo más destructivas porque lo importante no es llegar a algo común, sino ver quién gana el argumento, porque no hay ninguna verdad a la que llegue, o sea, nadie está de acuerdo en filosofía acerca de nada, entonces no hay como una verdad a la que vayamos a llegar todos juntos, sino que es en verdad como una competencia, muy competitivo y poco colaborativo. Yo siento que la ciencia es un poco más colaborativa que competitiva, aunque también hay competencia, claramente. No estoy diciendo que no la haya. No sé si te respondí, Daniel. Sí, sí, perfecto, muchas Vale, gracias. listo. Bueno, oigan, ahí me escuchan, es que no sé si estos audífonos están funcionando bien. Sí, vale, súper. Entonces, antes de meternos ya de lleno en la parte teórica y todo eso, queríamos aprovechar antes de que avancemos mucho en la discusión para hacerte unas últimas dos preguntitas personales, por favor. Entonces, pues ya Valentina nos introdujo tu perfil y nos contó que tienes un doctorado y una maestría en la Universidad de Notre Dame y queríamos preguntarte de pronto qué tienes pensado hacer ahora. ¿Tienes pensado seguir aumentando tu formación académica? ¿Estás contenta con lo que estás o qué tienes planeado en ese aspecto? Pues sí, no, pues una vez uno tiene un doctorado, yo creo que ya, pues, a ver, voy a hacer como un repaso de cómo funciona esto en la academia de pronto para que les quede claros a todos. Pues generalmente la carrera académica empieza, como ustedes saben, con los pregrados, entonces uno se forma en un área, digamos, del pregrado, después pasa a la maestría o al doctorado, dependiendo de dónde esté estudiando, y cuando uno se forma en el doctorado, se forma como investigador. Esa es la etapa en la que a uno, cuando le dan el título, le dicen como, este es un luz verde para hacer investigación por su cuenta. Ya pasó, o sea, 3 años o 5 años, dependiendo de dónde esté, haciendo investigación con un tutor que lo está guiando para aprender a hacerla. Ya aprobó esta etapa de transición, entonces ahora tiene luz verde para hacer investigación por su cuenta. En la carrera académica tradicional, lo que continúa después de esto es, bueno, hay gente que hace postdocs, entonces tanto Eric como yo tuvimos la oportunidad de hacer estudios de postdoctorado, de investigaciones de postdoctorado después de terminar el doctorado. ¿Y eso qué significa? Significa que a uno le pagan por ser investigador, no profesor, investigador, durante un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, y uno se dedica a hacer investigación y a publicar, o sea, como que se enfoca como en fortalecer sus publicaciones. Pero en verdad la meta cuando uno obtiene el doctorado es encontrar un trabajo en una universidad de investigación de profesor asistente. Ahí empieza la carrera docente en las universidades. Entonces, cuando uno le dan un trabajo de profesor asistente, pues uno empieza en las universidades y ahí empieza empieza una carrera, ¿no? Empieza un cronómetro que dura dependiendo de la universidad, pero pueden ser 5, 6, 7 años de profesor asistente. Y en esos años de profesor asistente uno tiene que cumplir con unas metas de docencia, de investigación y de servicio a la universidad. Entonces, por decirles algo, tiene que tener tantas publicaciones en tales revistas indexadas con esta calidad, tiene que haber dictado tantos cursos nuevos, tiene que haber obtenido evaluaciones buenas de sus estudiantes, tiene que haber participado en tantos comités en la universidad, etcétera, etcétera. Si al final de esos años, los que sean, en el caso de la Universidad de los Andes son 6, si al final de esos 6 años usted cumplió con todas esas cosas, le dicen, muy bien, entonces ahora lo vamos a ascender a profesor asociado, que eso es lo equivalente a lo que se llama un tenured. Entonces uno ya es un profesor con tenure, y eso quiere decir que ya puede descansar un poco como de la posibilidad de quedarse sin trabajo. Si uno no cumple con esas metas, le pueden decir, gracias, pero no lo queremos acá, chao.
y uno se quedó sin trabajo, después de haberle dedicado 6 años a intentar volverse profesor asociado. Y entonces uno tiene que ir a buscar otra universidad que lo acepte y empezar otra vez esa carrera o dedicarse a otra cosa. Una vez uno es un profesor asociado, que sucede ya después de haber estado 6 o 7 años como profesor asistente, entonces ahí empieza otra carrera, porque entonces ese no es el último escalafón, sino que el último escalafón es el profesor titular. Entonces, una vez uno es profesor asociado, pues, digamos, ya no lo van a echar a los 6 años como sucedía cuando uno es profesor asistente, pero uno tiene que cumplir con una cantidad de requisitos para, en efecto, volverse profesor titular. Y ser profesor titular, ahí sí, eso es como el escalón máximo, digamos, de la carrera académica. Entonces, el que llega a ser profesor titular es porque es, digamos, se reconoce como un académico con excelencia en su disciplina, que tiene además, que forma además otros estudiantes, ¿no? O sea, como que forma escuela, tiene una posición, unas posturas, ha creado como cierto reconocimiento en el área y pasa eso a otra generación de personas que son sus estudiantes de doctorado. Entonces empieza a formar también a otros como investigadores, y tiene como un número importante de estudiantes de doctorado que ha formado. Y entonces esa es la meta, digamos, de la carrera académica. Entonces los que estamos en la carrera académica no queremos hacer otro doctorado, queremos llegar allá, queremos ser profesores titulares. Y para llegar allá, pues estamos publicando todo lo que tenemos que publicar, teniendo todos los estudiantes de maestría y doctorado que tenemos que tener, dictando todos los cursos que nos exigen dictar y haciendo todas las partes de servicio a la universidad, creando programas en la universidad, haciendo certificaciones en la universidad, o sea, todas esas cosas de servicio a la universidad que nos piden para poder llegar allá. En Colombia, ese modelo es bastante gringo y en Colombia, o sea, la Universidad de los Andes es muy claro que funciona así. En la Universidad Nacional yo tengo entendido que con la reforma lo implementaron también y en este momento funciona algo por el estilo. Pero no todas las universidades en Colombia funcionan así, funcionan también con otros esquemas. Entonces, no sé, ¿te respondí la pregunta? Sí, es súper, gracias. Vale, entonces básicamente en lo que estoy es haciendo lo que tengo que hacer para seguir a la siguiente etapa del escalafón, que sucederá en 10 años, ¿no? Eso es lo otro, que son proyectos como a muy largo plazo. Vale, súper. Y ahora, aprovechando tu experiencia como pues, estudiante acá y en Estados Unidos, queríamos preguntarte un poco, ¿dónde crees que se encuentra Colombia frente al feminismo en comparación con otros países y cuáles crees que son nuestros puntos más débiles que de pronto tienen otros países o sea, cosas que tienen otros países que les deberíamos rescatar, sí o sí? Pero, ¿y estás pensando el feminismo en qué sentido? ¿Como Pues movimiento social o dentro de la filosofía? O... dentro de la filosofía, así como para meterle un poquito con tu perfil académico. Okay. Sí, bueno, no, pues yo creo que el problema de discriminación de género en la filosofía es un problema global. Esto sucede de manera muy similar en Colombia, en Estados Unidos, en Finlandia, en los sitios en los que yo he estado, pero también sé que sucede así en Reino Unido, en Europa, en otros países de América Latina. Porque pues el canon de la filosofía es occidental. Ah, bueno, sí, estoy hablando de la filosofía occidental, ¿no? No sé cómo funcione en otros países no occidentales. Pero el canon de la filosofía occidental es masculino y los departamentos tienden a ser muy masculinos. Entonces, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, profesoras en los departamentos de filosofía es igual de pequeño aquí en Colombia, en Estados Unidos o en otras partes del mundo. No es como que sea distinto, que hayan avanzado mucho. Pues seguramente en algunos lugares que no conozco habrán avanzado más que en otros. Pero tenemos un problema muy similar. Quizá algo que es distinto son los sesgos culturales, ¿no? Entonces ahí de pronto eso cambia un poco, porque no es solamente la disciplina como tal, sino también las sociedades en donde vivimos los filósofos y hacemos filosofía, y cómo pues eso impacta el desarrollo de la actividad. A ver, ¿cómo cambiaría eso? Pues digamos, los países latinoamericanos que son países por excelencia machistas, pues quizá podrían tener más dificultades incorporando algunas o aceptando incluso
algunas de los problemas de brechas de género que hay, por ejemplo, en las ciencias, no solo en la filosofía, sino en las ciencias en general. Podría haber más resistencia, por ejemplo, implementando políticas de acción afirmativa, por ejemplo, o podría haber más resistencia, sí, desarrollando políticas públicas para favorecer, por ejemplo, que haya guarderías en los trabajos, no sé, este tipo de cosas. Eso podría pasar, pero eso es una pregunta empírica, o sea, creo que tenemos que esperar a ver cómo se dan estos cambios en diferentes lugares y en qué lugares es mucho más aceptable y fácil estos cambios, en qué lugares no. Entonces, pues yo me imaginaría que, por ejemplo, en los países escandinavos, en donde hay menos machismo, en algunos sentidos, en otros todavía hay mucho, pero en algunos sentidos hay menos machismo y hay como más paridad de género en los gobiernos, por ejemplo, en las políticas públicas, pues quizás habría menos resistencia a implementar algunas de estas políticas que en otras. Pero sí, eso creo que toca verlo porque no sabemos. Vale, súper gracias. Si quieres, Erich, que tienes la mano levantada, ¿nos cuentas? Gracias, Nicolás. No, solamente una preguntita, Manuela, porque pues en economía vemos que estoy rompiendo las reglas, ¿no? Yo normalmente no debería hablar mucho en estas sesiones, pero bueno, en economía nos damos cuenta que, por ejemplo, la American Economic Association y otras asociaciones institucionalmente tratan de resolver estos problemas, digamos, y de mostrarlos cada vez más, digamos, haciendo un esfuerzo para la organización de conferencias, haciendo un esfuerzo con, ¿cómo se llama eso? Como con guías de buena conducta, digamos, que deberían tener los profesionales de la economía. No sé si nos podrías contar algo de lo que está pasando directamente en las asociaciones profesionales de la filosofía. Yo sé que en la filosofía de las ciencias, es que no me acuerdo ahora cómo se llama esa asociación, pero tienen PSA. tienen como un caucus, Women Caucus o una cosa así, ¿cierto? Sí. Y entonces, no sé si de pronto nos podrías contar algo como para que nosotros vayamos haciendo paralelos con lo que pasa. Sí, en efecto. Pues debo decir también que dentro de la filosofía de la ciencia es una subdisciplina muy afín a estos temas de género, porque las filósofas feministas de la ciencia han tenido mucha influencia en la disciplina, y entonces ha sido como una de las, o sea, diferente a lo que se conoce, por ejemplo, como la metafísica y epistemología analítica contemporánea, en donde quizá el feminismo todavía no ha llegado con tanta fuerza. Y por lo tanto, la comunidad misma ha empezado a hacer reflexión acerca de sus conductas y de cómo cambiar, ¿no? Eso es lo que dice Eric tal cual, es súper interesante. Y entonces en la Asociación de Filosofía de la Ciencia de Estados Unidos, la PSA, hay políticas de inclusión de género muy claras, sobre todo, pero esto es muy reciente, esto es como... O sea, digamos que los trabajos en filosofía de la ciencia feminista importantes surgen pues en la época de los que ustedes leyeron, en los 80. Empiezan en los 80 y toman mucha fuerza en los 90 y en los años 2000, pero estos cambios institucionales, digamos, en la disciplina o en la subdisciplina son mucho más recientes, son de los últimos 10 años o así. O sea, cuando yo fui por primera vez a la PSA no había nada de esto. Había algo, sí, había una cosa, había un desayuno de mujeres filósofas de la ciencia que se hacía durante la conferencia cada 2 años, se hacía un desayuno y ahí iban todas las mujeres a hacer catarsis y a quejarse de todas las cosas que estaban mal. Y ya, pero desde ese momento ha habido muchísimos cambios, esto es hace nada, o sea, esto es hace 13 años, ha habido unos cambios muy grandes. Hasta ese momento solo había habido, por ejemplo, una mujer presidenta de la PSA. En los últimos 12 años ha habido 3 o 4. Entonces, pues gracias también a esa influencia, digamos, de estas mujeres en los cargos de poder dentro de la asociación, digamos, y han empezado también a implementar cosas como fondos, por ejemplo, esto lo tiene no solo la PSA, sino la APA, que es la American Philosophical Association.
fondos para impulsar proyectos sobre diversidad. No solo para volver la filosofía menos masculina, sino también para volverla menos blanca, ¿no? Porque ese es otro problema de la filosofía, que es súper blanca y pues del norte, ¿no? Hay poca diversidad también en términos culturales en la filosofía. Entonces se han empezado iniciativas para volver la filosofía pues más incluyente en términos generales. Hay Women Caucus que se encarga de incentivar proyectos de filosofía de la ciencia feminista, pero también simplemente hechos por mujeres, ¿no? Entonces, como hay un premio, por ejemplo, al mejor libro, al mejor artículo escrito por una mujer, filósofa de la ciencia. Se hace, por ejemplo, siempre un panel que apoya al Women's Caucus, que pues es básicamente apoyando el trabajo de alguna filósofa de la ciencia, y no necesariamente el tema tiene que ser feminista, pero como para apoyar a las mujeres en la profesión. Esos dos temas están interrelacionados, pero son distintos, ¿no? Una cosa son como los contenidos de género en la filosofía, y otra cosa es simplemente la presencia, ¿no? De mujeres y el trabajo de mujeres en la disciplina. Entonces, pues, se apoyan ambas cosas de diferentes maneras en la PSA. En EPSA, que es la European Philosophy of Science Association, he visto menos de eso, pero EPSA es más diversa de entrada, como en números. Yo veo más diversidad de entrada, en los temas, en los números. Entonces no sé si es porque ya es una sociedad mucho más nueva y de pronto ya hay como alguna conciencia previa de que esto pues es un tema. No sé si en economía está pasando algo análogo. Un poquito, sí, digamos, desde la American Economic Association se están haciendo varios esfuerzos, pero donde yo creo que todavía no es muy claro esa distinción que tú hacías, ¿cierto? De que digamos, los asuntos de mujeres no necesariamente son equivalentes o iguales a los asuntos de género o a los asuntos de inclusión, obviamente. Entonces, ese pedazo, digamos que yo creo que todavía no es del todo claro en economía. Y en historia del pensamiento económico, pues también es muy nuevo, digamos, el breakfast que tú estás diciendo que había hace 13 años en la Asociación de Filosofía en Economía, en Historia del Pensamiento Económico, en la Asociación Estadounidense, empezó hace 3 años, de pronto 4 años, y eso desembocó como en un comité por la diversidad que apenas ahora se está formando este año. Sí. Y, Correo, sí, lo conozco. exacto, exactamente. Pero que está en plena formación, ¿no? Todavía están, pues es súper interesante porque de verdad se están tomando muy en serio ese ejercicio de tratar de definir, bueno, qué significa inclusión, qué significa diversidad. Están haciendo estas reuniones no solamente en inglés, sino que las hacen en español, las hacen en francés. Creo que quieren tratar de abrirlo hacia Japón y otros lugares del mundo. Entonces se están tomando eso muy en serio, pero ahí en cambio pasa lo contrario a lo que nos decías de la Asociación Europea. En Historia del Pensamiento Económico, la Asociación Europea parece, de pronto también por lo que decías, por ser un poquito más viejita, parece ser menos diversa y parecería estar un poquito menos preocupada, por lo menos hasta ahora, por estos temas, ¿no? Entonces, en Historia del Pensamiento, pues ahí están pasando algunas cosas, pero vamos sobre todo muy lento comparado con asociaciones de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia que han tenido esto claro o un poquito, digamos, de pronto no lo han tenido claro, pero lo han estado pensando mucho más desde antes y no solo en temas organizativos, sino también desde el punto de vista historiográfico, ¿cierto? De métodos, de metodologías que se utilizan. Sí. Hola, profe, Manuela, compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Qué pena no prender la cámara, que es que tengo acá problemas con el internet, pero bueno. Mira, las preguntas que vienen ahorita son más teóricas, como hemos organizado, y te agradezco mucho también por ayudarnos en la organización de la charla. Me basé mucho de un artículo que se llama Filosofía de la Ciencia y Feminismo, Intersección y Convergencia, de Eulalia Pérez Cedeño. Era interesante porque ella hablaba que la transformación de la ciencia se puede ver desde dos perspectivas, una material, que serán como los cambios de las herramientas tecnológicas, y una conceptual,
que era por revoluciones, ella nombraba un término revoluciones kuhnianas, que lo que yo entiendo son como cambios drásticos por insatisfacciones de los resultados de la ciencia. Entonces mi pregunta es si bajo tu consideración el feminismo o la ideología de género hace parte de estas revoluciones y por qué. Esa pregunta es interesante. Si el feminismo es como una de estas revoluciones científicas a la Kuhn. Ok, entonces, bueno, explico muy rápidamente cómo ve Kuhn esto de las revoluciones científicas para hacer un resumen para los que no lo han leído. Kuhn es un físico, historiador, filósofo de la ciencia muy importante del siglo XX, que escribe este libro en 1962 que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que seguramente varios de ustedes ya han leído por lo menos algunas partes, porque es un libro muy influyente en no solo la historia y la filosofía de la ciencia, sino en las ciencias sociales más en general. Y básicamente la tesis de Kuhn en este libro es que el cambio en la ciencia no funciona a partir de acumulación, o sea, no vamos aprendiendo cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta llegar a las teorías en las que creemos hoy, sino que por el contrario, cambiamos de miradas en la ciencia a partir de unos procesos que él denomina revoluciones científicas. Y escoge ese término revoluciones justamente para hacer alusión a las revoluciones políticas, ¿no? O sea, él considera que son cambios tan revolucionarios, valga la redundancia, tan extremos que se pueden equiparar a una revolución científica, a una revolución política, como por ejemplo el paso de la Francia monárquica a la democracia, ¿no? O sea, como una revolución que cambió completamente la manera de organizar la sociedad, o el paso de la Rusia zarista a la Unión Soviética, ¿no? Que también fue pues una revolución en términos de cómo está organizada la sociedad. Kuhn dice, en la ciencia pasa algo análogo a eso, cambia completamente la manera de entender los fenómenos que se están estudiando y en particular cambia lo que él denomina el paradigma, que es básicamente como este conglomerado de entendimiento del mundo que va unido a una disciplina, que está unido, por ejemplo, a la teoría científica en la que creen los científicos, los instrumentos que usan, los compromisos ontológicos, es decir, qué entidades según ellos existen en el mundo y cuáles no, etc. Y Kuhn dice, cuando hay una de estas revoluciones, cuando pasamos de un paradigma a otro, los científicos cambian completamente la manera de ver el mundo. Entonces, piensen, por ejemplo, en la revolución copernicana, que este es como uno de sus ejemplos clave. Tenemos una concepción del mundo aristotélica tolemaica, según la cual la Tierra está en el centro del mundo y todos los demás planetas, incluyendo el Sol, giran alrededor de la Tierra en círculos, movimientos circulares uniformes perfectos. Y al final de todo este mundo está la esfera de las estrellas fijas, todo está contenido en esferas perfectas porque el cielo, según Aristóteles, todo lo que sucede en el firmamento se hace a partir de movimientos y figuras perfectas. Y viene esta revolución, la revolución científica, que es la revolución copernicana, en donde pues Copérnico plantea que en efecto no es la Tierra sino el Sol el que está en el centro del sistema y que la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol como los demás. Y esto lleva a un nuevo entendimiento de muchas cosas, o sea, no es solamente como cambiar la Tierra de lugar, sino que se empiezan a plantear muchísimas cosas. En realidad no es Copérnico el que dispara esta revolución copernicana, sino es Galileo, porque Galileo es el que en verdad empieza a encontrar pruebas empíricas de que esto que está diciendo Copérnico es cierto. Y entonces hace cosas como apuntar el telescopio al cielo y ver que la luna, pues no es esta esfera perfecta descrita por Aristóteles y Ptolomeo, sino que tiene cráteres y es imperfecta, y entonces eso quiere decir, entre otras cosas, pues que las esferas que están en ese lugar allá arriba, pues no son perfectas. Y entonces se cae un poco esta idea de que las esferas, de que todo lo que está más allá de nuestro planeta, pues es perfecto. Llega después de Galileo Kepler, que muestra que las órbitas no son circulares, sino que son elípticas, entonces no, pues
Esto para la concepción tolemaica era imposible entender porque la órbita perfecta era un círculo, no una elipse. Entonces, una elipse, entonces de nuevo es un problema y culmina, esta revolución copernicana culmina con Newton y sus Principia Mathematica, en donde hace algo completamente revolucionario para los términos de esa filosofía natural tolemaica, que es plantear que todos los cuerpos en el universo, estén en la Tierra o estén en el espacio, se mueven bajo los mismos principios. O sea, él va a capturar en sus leyes del movimiento a todos los cuerpos del universo, sin importar si están acá o están allá. Y eso rompe completamente el esquema de la filosofía aristotélica tolemaica, en donde hay una clara distinción entre lo que sucede aquí en la Tierra y lo que sucede allá en las esferas. Y entonces, pues, Kuhn dice, no, acá hay un cambio de manera de ver el mundo, tenemos que casi que cambiar de gafas, ponernos otras gafas, porque lo que vemos es completamente distinto bajo un sistema que bajo el otro. Entonces, pues esas son las revoluciones, digamos, a las que se refiere Kuhn, y dice, el cambio de la ciencia funciona de esa manera, y como yo entendí tu pregunta, era un poco como si el feminismo es una de estas revoluciones, o sea, como una mirada nueva, un nuevo paradigma, por ejemplo, la filosofía, aunque aplicaría a muchas disciplinas, no solo a la filosofía, que nos está planteando una nueva manera de ver los fenómenos. Entonces, bueno, hay unos sentidos en los que técnicamente, o sea, como si leemos a Kuhn con mucha precisión, pues la respuesta sería no, porque pues la filosofía no es una ciencia para comenzar, entonces pues no tenemos como un paradigma en el que todos creamos y entonces vamos a cambiarlo por otro nuevo y ahora sí lo vamos a creer. Entonces, en esos términos no, pero hay un sentido de tu pregunta que a mí sí me parece muy interesante, que creo que en los que sí podríamos hablar como de una nueva manera de ver las cosas, y es que estas reflexiones de género y sobre todo como las ha planteado el feminismo, pues nos muestran limitaciones y problemas que ha tenido un sistema imperante en el mundo que es el patriarcado, ¿no? Y nos está visibilizando una cantidad de cosas que por siglos habían permanecido ocultas e invisibles. Entonces, en esa medida yo sí creo que está proponiendo una nueva manera de ver las cosas que antes ni siquiera la pensábamos. Muchas gracias. ¿Alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta? Sí, pero sí te respondí. Sí, más o menos. Sí, me quedó súper claro. Quedó súper claro. Bueno, entonces, digamos, la siguiente pregunta va muy relacionada a eso que decías, pues de que la filosofía no es una ciencia, pero leí también muy repetitiva, un concepto muy repetitivo en el texto que era la filosofía feminista de la ciencia, y no me quedó la verdad muy claro. No sé si lo puedes explicar o... Ahí es uno que yo he usado también algunas veces hoy. Sí, pues la filosofía feminista de la ciencia es, bueno, la filosofía de la ciencia es, digamos que una subdisciplina dentro de la filosofía. La filosofía tradicional occidental generalmente se divide en unas ramas muy estándar. Yo me imagino que es como decir macro y micro en economía o algo por el estilo, pero en filosofía tenemos pues la ética, la filosofía política, la epistemología, la metafísica y la filosofía de la ciencia. Hoy en día se considera también como una rama fundamental de la filosofía. Hay otras, ¿no? O sea, está la filosofía de la religión, está, por ejemplo, la filosofía de la mente, alguien podría considerarlo como una rama diferente. Está, y había una que quería nombrar y se me escapó. Está la filosofía, la lógica y la filosofía de la matemática, que también muchos consideran que es otra rama aparte. Entonces, bueno, hay como una variedad de ramas, digamos, en la filosofía, pero digamos que esas 5 son como las del corazón de la filosofía. Y es una disciplina que empieza, o sea, coge fuerza, o más bien, se institucionaliza, se vuelve algo que uno puede estudiar en la universidad durante el siglo XX. Antes, claro que había filosofía de la ciencia, hay filosofía de la ciencia desde Aristóteles y antes, ¿no? O sea, de alguna manera los presocráticos estaban haciendo filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces hay como una manera de pensar sobre el conocimiento que obtenemos del mundo
filosófica que ha estado a lo largo de la historia de la filosofía occidental. Pero no está institucionalizada como una rama de la filosofía, sino hasta el siglo XX. Entonces, en el siglo XX y sobre todo con este grupo de científicos filósofos que se empieza a reunir en Viena, que es el famoso Círculo de Viena a comienzos del siglo XX, muy interesados en los trabajos de Einstein y en tratar de entender cuáles son las implicaciones para nuestro mundo de la nueva teoría de la relatividad. Entonces ellos se reúnen a empezar a pensar en estas cosas y desde ahí, digamos que nace lo que hoy en día entendemos como la filosofía de la ciencia. Esta filosofía de la ciencia durante el siglo XX se encarga de problemas muy puntuales, son problemas relacionados con qué es una teoría científica, cómo se conectan las teorías científicas con el mundo, es decir, qué tipo de correspondencia hay entre el mundo y la teoría científica. Después se derivan problemas como qué es una explicación científica, y hay varias teorías sobre qué es una explicación científica. Si la ciencia sí confirma o si hace otra cosa como falsear, que es la posición de Popper, etc. O sea, hay varias posiciones ahí. Después, en los años 60, 70, los filósofos de la ciencia se meten en una larga discusión acerca de el realismo y el antirrealismo, y en particular no observables de las teorías existen o no. Es decir, si yo digo electrón en la física, si eso que denominamos electrón, que nunca podemos ver, Creo que perdimos a Manuela o fui solamente yo. Sí, la perdimos un momentico. Y la Ok. perdimos. marcan una década y media más o menos los Ay, filósofos. perdón, Manuela, creo que te perdimos en un momento cuando estabas hablando del electrón. Nos Ok. estabas contando del electrón, sí. No, básicamente el punto es como si esas entidades no observables existen o no existen. Si son postulados teóricos que nos sirven para explicar cosas que vemos, que observamos, o si en realidad sí hay algo subyacente a esas cosas que vemos que son esos electrones. Entonces, esa es una discusión que lleva unos años, y hacia finales de los 70, comienzos de los 80, que esto coincide con, obviamente, lo que está pasando en la sociedad en general, que es el movimiento del feminismo de la segunda ola, pues Otra vez perdimos a Manuela, ¿cierto? Sí, vale, esperemos Sí, un señor. momentico y le contamos que la estamos perdiendo. estaba como malo hoy. Perfecto, Perdón. tranquila. Entonces, bueno, no, lo que les estaba contando es que a finales de los 70, comienzos de los 80, que se empieza a dar este feminismo de la segunda ola, y pues es este movimiento de mujeres exigiendo derechos, sobre todo derechos con respecto a la seguridad laboral. O sea, ya pasó el feminismo de la primera ola, que exigía el derecho al voto y a la ciudadanía, y ahora las mujeres salen a las calles a exigir su derecho a trabajar, a recibir un salario, el derecho a la salud, a que sean atendidas de una manera adecuada a su sexo, etc. Es en ese contexto el feminismo de la segunda ola en donde surge la filosofía feminista de la ciencia. Y surge porque, entre otras cosas, lo que está sucediendo en ese momento es que pues, las mujeres ya empiezan a entrar a las universidades en igual número que los hombres, y empiezan a formarse. Esto sucede un poco antes, como en los años 60 y 70, y entonces empiezan a formarse ya como investigadoras, empiezan a acceder a estos niveles más altos, digamos, de la academia, y ya hacen sus doctorados y ya empiezan trabajos como investigadoras. Y lo que sucede en estos momentos 70, 80 es que las mujeres en la ciencia, entonces en diferentes ramas de la ciencia, empiezan a detectar sesgos sexistas en las teorías que les enseñan tradicionalmente sus disciplinas. Como por ejemplo sucede en la primatología, como sucede en la medicina, como sucede en la arqueología. Hay varios ejemplos de cómo sucede esto en las diferentes disciplinas científicas. En la primatología, que es un caso muy estudiado,
Es uno de los casos que de hecho estudia Donna Haraway, que estaba en su programa. Pues es el momento en el que las primatólogas empiezan a salir al campo a hacer sus investigaciones para poder graduarse de los doctorados y empiezan a decir, no, esta teoría, la teoría de la selección sexual de Darwin que me están enseñando en la universidad y que es el paradigma bajo el cual yo tengo que leer todo lo que está pasando en mi campo, pues no me está dando pistas para lo que yo estoy viendo en el campo. Recordemos que la teoría de la selección sexual de Darwin es una teoría que es totalmente centrada en el macho. Todo, digamos, la fuerza reproductiva está toda centrada en el macho y por lo tanto muchas de las investigaciones que se hacían en primatología pues se fijaban exclusivamente o primariamente en el comportamiento del macho y el comportamiento de la hembra solo se miraba con respecto a la reproducción y de manera muy limitada. Y estas primatólogas empiezan a darse cuenta de que las hembras en diferentes grupos de primate pues tienen unos comportamientos que no van acorde a la teoría. Por ejemplo, empiezan a identificar que muchas de estas hembras tienen comportamientos sexuales sin fines reproductivos. Y eso no concuerda con la teoría. En ningún sitio en la teoría dice por qué las hembras les podría ocurrir tener comportamientos sexuales con fines no reproductivos. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque son o comportamientos homosexuales, que claramente no son con fines reproductivos, o comportamientos por fuera de los periodos de estro, que es donde las hembras, recuerden que los primates tienen, en algunas hembras primates, se ve el periodo fértil de manera explícita porque las glándulas se inflaman y entonces se ve, uno puede saber claramente que la hembra está en periodo fértil. Y entonces se dan cuenta que las hembras empiezan a tener relaciones sexuales por fuera de esos periodos fértiles. Y entonces, pues eso Darwin no lo puede explicar. Y entonces ellas empiezan a cuestionarse eso, empiezan a decir, pero ¿cómo así? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues acá están pasando cosas que la teoría parece que ignora completamente, no nos dice nada acerca de esto. Y entonces, pues esto pasa en varias disciplinas, no solo eso. Y entonces, al mismo tiempo están las filósofas de la ciencia estudiando la filosofía de la ciencia, también empezando a hacer doctorados en filosofía de la ciencia y empezando a investigar estos temas, y dicen, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque hay una pregunta epistemológica muy interesante y es, ¿por qué las mujeres están viendo cosas que los hombres no estaban viendo antes? O sea, no es que las hembras primates se empezaron a comportar así apenas llegaron las primatólogas, ¿no? ¿Por qué los hombres no habían identificado esos como problemas de la teoría imperante? Y pasa así en la medicina, y pasa así en la arqueología, pasa así en otras disciplinas. Entonces las filósofas de la ciencia empiezan a decir, ok, es que, ¿qué es lo que está pasando? Las mujeres tienen como mejor capacidad de observación o son más inteligentes o sea, ¿cómo podemos explicar lo que está pasando acá? Y ahí empiezan a aparecer las contribuciones de las filósofas feministas de la ciencia. Entonces, una contribución muy clara que aparece en ese momento es el Standpoint Theory, movimiento al que pertenece o teoría que es esbozada, entre otras, por Sandra Harding, que también es otra filósofa que estaba, ¿cierto, Erika? Si no estoy mal en el programa. Y Harding, pues propone claramente una tesis muy interesante con respecto a por qué está pasando eso. Y ella está diciendo, en una sociedad, esta es la tesis del Standpoint Theory, en una sociedad en donde tenemos clases subordinadas, es decir, no es una sociedad horizontal, sino que hay clases privilegiadas y clases subordinadas, pues los valores de la sociedad van a ser los valores de la clase imperante, y a la clase imperante no le va a interesar ver las limitaciones de su propio mundo o visión del mundo, pues porque tienen todos los privilegios. En ese sentido, la clase subordinada es epistémicamente privilegiada, porque la clase subordinada, pues obviamente a partir de un proceso de concientización, no es que esto aparezca de la noche a la mañana, pero la clase subordinada está en capacidad de
pues le toca entender cuáles son esas valoraciones y esa manera de ver el mundo de la clase privilegiada, porque ese es el mundo en el que está viviendo, pero además entiende los problemas, porque entiende la posición de subordinación que eso trae y cómo las afecta a ellas esa posición de subordinación. Entonces, Harding y las filósofas del Standpoint Theory dicen, aquellos sujetos que se encuentran en esa posición de subordinación, pues son epistémicamente privilegiados. Ven cosas, conocen el mundo de maneras que los que están en la clase privilegiada no lo conocen, no les interesa conocerlo, pues porque perderían sus privilegios. Entonces, ahí, en esa conjunción entre el movimiento feminista, lo que está sucediendo con el ingreso de las mujeres a las universidades y el conocimiento que están generando, y estas filósofas que se están entrenando como filósofas de la ciencia, en esa conjunción surge la filosofía feminista de la ciencia. Y se empieza a producir, como les estaba contando, más o menos en los años 80, coge mucha fuerza a finales de los 80, comienzos de los 90. Súper, muchas gracias. Ya tengo una pregunta justamente respecto a eso, pero Nicolás Munevar creo que tiene alzada la mano. Entonces, Sí, ahí me escuchan bien. Sí, ¿me escuchan? Aló. sí, perfecto. Ah, vale. Sí, teníamos preguntas con eso que decías, de pronto saliendo un poquito de la filosofía de la... No, mentira, la primera sí es con la filosofía de la ciencia. Desde esa perspectiva muchas veces hemos visto como también hay cierto anglocentrismo en cómo nos relacionamos con la producción del conocimiento, y ahora que hablas de este privilegio del subordinado a la hora de ver ciertas cosas, ¿cómo crees que sería, o si ves con esperanza el papel de la academia latinoamericana en ese lugar? Porque a mí siempre me ha parecido que Latinoamérica es como un lugar en el que, pues no sé, en general me parece que somos una ciudad muy culta, con unas buenas instituciones educativas, pero simultáneamente estamos en ese punto de subordinación en el que no somos ni un lado ni de otro, y como que tenemos una visión un poco más en blanco. No sé qué Sí. opinas de eso. Y lo otro que te quería preguntar es también, ya desde la filosofía, digamos, siento que en la ciencia es un poquito más fácil pensarse eso, porque uno puede observar el comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, yo discutía mucho con mi papá, a mi papá le gusta mucho Lacan, y estábamos leyendo esta crítica que hace Lucy Irigaray desde también como una mirada femenina de lo subordinado a toda la parte del espejo lacaniana. Pero ahí es raro porque de entrada hay una gran fe en el lenguaje que esa misma fe podría ser desde un prisma masculino, ¿no? Como hacer esas críticas sin estar bajo esa misma base, o cómo ves ese papel de subordinado en lugares que están donde no tienen esa base, ¿no? Porque es una gran fe en el lenguaje en muchos casos dar esta lucha tan Y el ilícita. Pero yo lenguaje, no o sé si sea, es mi internet. el lenguaje, entre otras cosas, refleja también pues esos privilegios de la clase privilegiada, ¿no? O sea, la construcción, la conceptualización, la Exacto, manera sí. en que clasificamos, en que manejamos el lenguaje en general, en que dividimos el mundo a través del lenguaje, pues ¿quién la hizo? Pues, los que están en esas posiciones de privilegio, ¿no? Y en la ciencia claramente funciona así. Pero bueno, te voy a responder por partes porque hiciste creo que varias preguntas en una, me parece interesante. Para comenzar, yo creo que sí, la filosofía del Standpoint Theory, claro que se puede aplicar, no solo a la división entre clase de hombres, clase de mujeres, sino que se aplica para cualquier grupo subordinado. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, Sandra Harding, que es como la filósofa que empezó esto en los 80, hoy en día tiene una posición muy por esa línea. Y la posición es, cuando usted vaya a hacer investigación científica, tiene que asumir el punto de vista de el subordinado o el menos privilegiado, porque eso es lo que va a hacer epistémicamente más interesante su investigación. Ahí es donde hay conocimiento nuevo, en esa posición del que no tiene todos los privilegios. Y hoy en día ella, de hecho, es súper cercana a la filosofía de la ciencia, pero sobre todo a los estudios sociales de la ciencia latinoamericanos. Fue una persona súper clave para lanzar una nueva revista que se llama Tapuya, que es una revista de estudios sociales de la ciencia latinoamericana para latinoamericanos, que ella no es editora ni mucho menos, ella simplemente usó todo su capital político, digamos, para poder
crear la revista con Taylor and Francis y armar el grupo, coordinar el grupo de editores para que la revista empezara y tuviera éxito. Y es muy cercana a los estudios sociales de la ciencia latinoamericanos. Ha venido, la trajimos a la Universidad de los Andes, ya no me acuerdo si fue en el 2016 tal vez, pues es una gran conocedora de la filosofía de la ciencia y los estudios sociales de la ciencia latinoamericanos, y además de lo que va de la mano de todo esto, que son todos los estudios decoloniales, ¿no? Que pues son estas perspectivas que desde el sur intentan proponer nuevas epistemologías distintas a la de la tradición occidental y del norte. Entonces, bueno, figuras ahí súper claves son como Bonaventura de Sousa, el mismo Arturo Escobar, y aquí hay varias feministas latinoamericanas que son bien importantes, o latinas, Luce Irigaray claramente es una, en donde estaba pensando en otra, la de la colonialidad del género. ¿Por qué se me estaba borrando el nombre de ella? ¿Spivak? Bueno, no, Lugones. Es- Spivak también, entonces ahí hay varias que también han, pues todo, por ejemplo, todo este concepto de la interseccionalidad y la importancia no solo de tener en cuenta el género, sino la raza, la posición geográfica, etcétera, etcétera, es una contribución teórica conceptual del sur a estos estudios. Entonces, bueno, por ese lado, sí, totalmente de acuerdo, en que pues esta idea del standpoint theory también se puede usar para pensar que nosotros desde la periferia, lo que se llama la periferia, podemos hacer contribuciones muy interesantes, innovadoras y importantes, no solamente como contribuciones marginales, sino contribuciones fundamentales a temas como los de la filosofía de la ciencia o los estudios sociales de la ciencia o, no sé, la historia del pensamiento económico, otra cantidad de cosas a las que también aplicaría. La ciencia en general creo que se aplica esta idea. Lo que diste al final, cuando diste el ejemplo de Lacan y Irigaray, pues es más difícil porque claramente, o sea, ¿en qué sentido el lenguaje mismo ya es una imposición colonial, ¿no? O sea, ya como pues claramente nuestra lengua es una imposición colonial. Claramente los conceptos que vienen ligados a esta lengua, pues también la manera de entender, la manera dicotómica, por ejemplo, de entender el género es un claro ejemplo de esto, es de estos que habla María Lugones en este artículo que estoy pensando que se llama La colonialidad del género, cómo cuando llegaron los españoles, bueno, los europeos en general, a América, empezaron a imponer no solamente su lenguaje, sino con su lenguaje las categorías con las que entendemos y vivimos el mundo, y cómo en los grupos que vivían acá, los grupos indígenas que vivían acá, pues no existían esas categorías, o las categorías no se podían traducir exactamente a las categorías españolas, y cómo se perdió una gran riqueza de entendimiento del género, por ejemplo, en esa supuesta traducción o imposición del lenguaje. Entonces sí, pues también de acuerdo con que el lenguaje nos da grandes posibilidades, pero también impone las cajas a través de las cuales podemos expresarnos, ¿no? Y entonces ahí hay limitaciones. ¿Qué hacer sobre eso? Pues hay también maneras de romper el lenguaje, ¿no? De construir el lenguaje, de proponer nueva terminología. Esto es algo en lo que las feministas han hecho mucho, o sea, como creación de nuevos conceptos, de construcción de conceptos patriarcales, etcétera, etcétera. Es una pregunta muy difícil, no sé si espero haber dicho algo con sentido. Yo tengo una pregunta y es como, ¿en qué sentido esto del standpoint theory quiere decir que el privilegiado no puede entender al marginado o no debería? Como un poco en relación a esta discusión de las feministas de hasta qué punto los hombres pueden o no pueden ser feministas. Sí, esa es una clave.
Pues déjame empezar diciendo que esta es una teoría feminista de inspiración marxista, ¿no? O sea, pues creo que se ve obviamente, pero ellas en parte cogieron como esta idea de Marx de la clase burguesa versus la clase proletaria y como pues Marx tiene algunos escritos en donde dice algo muy análogo a lo que ellas están diciendo, que es el proletario el que tiene la capacidad de entender los problemas que acarrea la explotación del capitalismo porque es el que sufre esa explotación. Mientras que el burgués pues no le interesa ver nada de esto, vive en su privilegio. Ahora, eso obviamente no significa que alguien de la burguesía no pueda entender, pues de hecho Marx es una de estas excepciones, ¿no? Marx y Engels pues no eran ningunos proletarios obreros de cuello azul para nada, ¿no? Eran académicos, intelectuales de la clase alta, con todos los privilegios, de la clase burguesa, de hecho, creo que podrían describirse a sí mismos. Y eso es análogo a lo que sucede con el standpoint theory en la teoría feminista, y es como, si bien el proceso de entender cuáles son las limitaciones del punto de vista de la clase privilegiada son más fáciles y se dan de manera más orgánica, si quieren, para la clase subordinada, eso no quiere decir que la clase privilegiada no pueda entenderlos. Claro que sí puede entenderlos. Lo que pasa es que los tienen que entender a partir de un proceso de empatía y no de un proceso de vivencia propia. Y esa es la diferencia. Entonces, los que lo entienden de manera más corporeizada, digamos, son pues en este caso las mujeres, ¿no? Que están en ese sentido en la clase menos privilegiada. Pero no quiere decir que los hombres no lo puedan entender y no quiere decir que los hombres no puedan ser feministas. Las feministas del standpoint theory consideran que sí pueden ser feministas, eso no es un problema. Y de hecho, muchas de las feministas de la ciencia, yo diría que la gran mayoría de las feministas de la ciencia en este sentido dirían, no solamente pueden, sino que es muy importante que lo hagan porque son aliados como clave en la lucha contra el patriarcado y porque además, y esto ya es feminismo de la tercera, cuarta hora, esto ya solo está pasando desde hace muy poco, porque además hemos podido, y creo que ustedes han estudiado esto en el curso, si no estoy mal, hemos podido identificar cómo el patriarcado también afecta a los hombres. O sea, no quiere decir que los privilegiados absolutos hayan sido los hombres y que las mujeres hayan estado completamente marginadas y llevando todas las de perder. Lo que hemos podido distinguir es que pues la lógica del patriarcado también afecta de manera muy negativa a los hombres. Y entonces pues ahí también pues el feminismo se vuelve también una lucha masculina en ese sentido. No sé sí, María Isabel, ¿sí? Sí, súper, me gustó mucho tu respuesta. Vale. Gracias. Es cierto que ya hablaron de masculinidades, ¿cierto o no? ¿O me lo inventé? Sí, ya hablamos de masculinidades, sí, señora. Tienes el programa del curso en la cabeza, gracias. Sí, ya lo repasé esta mañana, entonces lo tengo. Yo te quería preguntar, no tanto desde el punto de vista de la ciencia, sino, no sé, será como más político, las personas que se resisten siguen usando como estos argumentos circulares que le dan un papel a la mujer según estudios científicos, entre comillas, y biológicos. O sea, ¿cómo uno puede combatir a estas personas o estos argumentos que se basan desde un punto de vista como ya falaz o, ¿sí? O sea, ¿cómo se puede combatir eso? ¿Cuáles son los argumentos, si te digo? Por ejemplo, ahí en el texto ¿A qué argumentos decían, te refieres? tú dijiste uno que era como desde el punto de vista de Darwin, ¿no? Acá hablaban de otros que decían, no sé, hay algunas especies en los que las hembras le dedican mayor tiempo a las crías, entonces como le dedican mayor tiempo a las crías se desarrollan más, por ende las mujeres tienen un papel en la sociedad que son argumentos circulares, pero que se usan mucho en las discusiones. Hace poquito tuve una discusión de esas
y lo usaban, y entonces mi pregunta es si eso se puede combatir, ya no tanto desde un ámbito académico, sino con la gente que pasa eso en la calle, o sea, cómo uno puede cambiarle como esa mentalidad. En la calle, ok. Bueno, hay algo que en lo que yo siempre hago énfasis. Yo dicto un curso en los Andes que se llama Ciencia y Género. Y lo que hacemos en ese curso es ver, en la primera parte vemos como el género de la ciencia, o sea, quiénes han sido los científicos y por qué en la historia de la ciencia. Y en la segunda parte vemos la ciencia del género, es decir, cómo desde la ciencia se estudia el género y de diferentes disciplinas científicas, ¿no? La antropología, la biología, la medicina, la psicología, etc. Me gusta mucho enfatizar ahí que tenemos como esta concepción, tenemos todavía, creo que ya algunos la han superado, pero tenemos todavía esta concepción de asuntos de género que enmarcamos mucho en el debate naturaleza-crianza, ¿no? O sea, como que hacemos mucho la pregunta de si esto pasa por naturaleza o esto pasa por la crianza. Eso fue muy importante para la historia del feminismo a comienzos del siglo XX. Simone de Beauvoir famosamente hace esta distinción entre sexo y género, en donde dice, pues en su libro famoso El segundo sexo, en donde dice, hay unas cosas biológicas naturales que están relacionadas con el sexo, que es como lo que viene con la gente cuando nace, son parte de la naturaleza de la persona, y esas están relacionadas con el sexo, si tiene genitales femeninos o masculinos, si tiene cromosomas XX o XY, si tiene más estrógeno que testosterona o si tiene testosterona y no tiene estrógeno. Esas cosas son naturales. Pero hay otras cosas que son como los roles que le imponemos a las personas por ser de ese sexo. Entonces, si vemos que tiene ciertos genitales, pues le decimos que se vista de rosado, tenga el pelo largo y se comporte de esta manera. Y si vemos que tiene los otros genitales, pues lo vestimos de azul y le decimos que se comporte de esta otra manera. Y los criamos así. Entonces, Simone de Beauvoir decía, esas cosas no hacen parte de la naturaleza, esas cosas hacen parte de la crianza. Y depende de las culturas y de cómo nos educamos, y como hacen parte de la crianza y no de la naturaleza, pues se pueden cambiar. Ese es el punto clave. Que las mujeres hagan la comida y laven la loza no es parte de su naturaleza, es parte de su crianza. Son roles impuestos por la sociedad que se pueden cambiar. Que las mujeres se vistan de falda y tengan el pelo largo no es parte de su naturaleza, es parte de unas costumbres que tenemos como sociedad. Hay unas sociedades que tienen otras costumbres, en donde nadie se pone falda, o todos se ponen falda. Y entonces, esas se pueden cambiar, esas varían de cultura a cultura. Entonces, cambiémoslas y aceptemos que las mujeres pueden ir a la universidad y pueden aprender y pueden ponerse pantalones y pueden fumar y pueden ir a tomar al bar y no pasa nada. Y entonces, o sea, esa distinción entre naturaleza y crianza fue súper importante en ese momento para el feminismo. Pero hoy en día se ha reevaluado mucho esa posición y yo creo que la filosofía de la ciencia tiene una contribución muy importante para hacer acá. Y es que tenemos que entender que la ciencia, y en particular la biología, que es la ciencia en la que nos basamos para decir qué es lo natural, pues también es el resultado de una institución social humana, que es la academia, la biología como disciplina científica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay una visión completamente neutral, objetiva, esta visión desde ninguna parte de la que habla Donna Haraway en su artículo. No hay una visión desde ninguna parte que nos digan qué es lo natural de los seres humanos. Eso no existe. Nadie tiene eso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aproximaciones a cómo entender eso, por ejemplo, el sexo, cómo entender eso desde una situación particular, desde un contexto histórico, cultural, político, que nos dice, desde un lenguaje también particular, que nos dice, vamos a hacer esta división, vamos a dividir a la gente entre hombres y mujeres. ¿Y vamos a fijarnos en qué? Vamos a fijarnos en los genitales, los cromosomas y las hormonas. Eso no es objetivo en el sentido de completamente neutral, imparcial. Eso es
un entendimiento del mundo que se ha planteado desde una ciencia occidental desarrollada en una época específica. Y que además, como es ciencia, y esto es muy importante, puede cambiar. Esto es algo que consideramos muy bueno de la ciencia, y es que no es dogmática, puede cambiar. Podemos decir, ¿se acuerdan cuando decíamos que el sexo era estas 3 cosas? Olvídense, ya no decimos eso porque tenemos mejor evidencia empírica hoy en día por estas nuevas metodologías y estos nuevos descubrimientos que tenemos. Entonces eso ya no lo creemos, ahora creemos es esto otro que es mejor porque es más preciso, es más empíricamente adecuado, nos da mejor información y lo podemos usar más para ciertas cosas. Entonces, como la ciencia cambia, pues no nos podemos quedar con unas visiones dogmáticas y, digamos, inamovibles de qué es lo natural y qué es la crianza. De hecho, hoy en día, como en la biología y en la neurociencia, que es digamos, la otra disciplina que se encarga muy profundamente de estos temas, porque están todos los debates históricos sobre las diferencias cognitivas entre sexos y entre razas también, pero entre sexos, que es el tema de hoy, de por qué sí podemos decir que los hombres son más inteligentes de las mujeres, y se ha tratado de probar esto por siglos y siglos. Y pues la neurología y la biología hoy en día, la neurología, no, la neurociencia y la biología hoy en día lo que nos dicen es que esta dicotomía naturaleza-crianza en verdad no es adecuada para describir, o no es la más adecuada para describir estos fenómenos, que en realidad nunca podemos estudiar algo, nunca podemos aislar de manera súper controlada a los individuos para determinar si algo es en efecto naturaleza o es en efecto crianza, y que por lo tanto pues no tiene mucho sentido seguir pensando en esos términos. Nunca podemos, sí, o sea, como que fue primero el huevo o la gallina, nunca podemos, por eso me imagino que decías que de pronto estos argumentos eran circulares, o esta es otra manera en que los argumentos son circulares. Pero si nunca podemos aislar, como se trata de personas, pues yo no puedo coger a un bebé y ponerlo en un cuarto a ver si desarrolla roles de género o no. Entonces, bueno, por ese motivo, o nunca podemos determinar, por ejemplo, las influencias que tienen los contextos y la crianza en algo como las habilidades cognitivas innatas de la gente, porque las personas crecen en unas sociedades, entonces nunca las podemos aislar de esas sociedades, saber cuáles son sus capacidades cognitivas innatas. Esto todo está cruzado. Lo mismo en nuestros cerebros. Lo que dice la neurociencia hoy en día es que en verdad esta idea de que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, pues no es cierta, que nuestros cerebros son súper plásticos y se mueven, o sea, bajo diferentes presiones del ambiente, personas pueden expresar un cerebro más femenino o un cerebro más masculino, independientemente de que sean hombres o mujeres, y todos tenemos un poco de ambas cosas. Entonces esta idea como de que hay el cerebro masculino y el cerebro femenino, pues no tiene ya mucho sentido tampoco. Entonces, como porque tenemos limitaciones empíricas para estudiar qué es lo completamente natural, innato, y qué es lo completamente aprendido por la crianza, pues dejemos ese debate a un lado y asumamos que pues las cosas se dan en combinación. Y además la biología avanza, este era el otro punto que quería hacer. O sea, en biología además ya no tenemos una concepción binaria del sexo, por ejemplo. Ya no creemos que solamente hay hombres y mujeres en el mundo. O sea, ya hay un desarrollo muy amplio acerca de la intersexualidad y de cómo por lo menos el 1.4% de los seres humanos son de algún tipo intersexuales, y esto significa millones de personas en el mundo que son intersexuales y que no caben en esta caja de niño o niña que son las que tenemos tradicionalmente. Hay gente que ha hablado como de por lo menos 6 sexos distintos, y además estos estudios también se han hecho hoy en día con animales y digamos en el reino de animal y con plantas también, o sea, como la diversidad sexual en la naturaleza es muchísimo más amplia que estas concepciones primeras de macho y hembra. Entonces eso creo que nos permite como tener una concepción mucho más abierta, digamos, de la sexualidad y de
de lo que es el género, o sea, ya no entender, o sea, entender que esta distinción entre sexo y género, pues también es una dicotomía de nuestra ciencia occidental que se puede reevaluar y que está siendo reevaluada hoy en día. Entonces, sí, no sé si por ahí va tu pregunta o me fui por las ramas. Sí, súper respuesta. Vale, súper, me No, alegro. sí, muy bien. Creo que Valentina iba a hacer Listo. una pregunta. Ah, bueno, Daniel también tiene Y alzado la Daniel. mano. Bueno, lo voy a hacer rápidamente. Como pues se sabe como desde la epistemología de la ignorancia, que la ignorancia puede ser sostenida y pues muchas veces construida. Entonces quería que nos dieras como tu opinión de cómo desde la epistemología de la ignorancia pues esta ha sido utilizada para racionalizar la exclusión de las mujeres, tanto pues en la academia pues, o, pues como en la sociedad como tal. Sí, me parece interesante que hablemos de epistemología de la ignorancia, pero de pronto como no estaba en las lecturas, voy a hacer una aclaración previa para que todos estemos en la misma página. Entonces, la epistemología de la ignorancia es, digamos que una línea de investigación que surge dentro de la filosofía de la ciencia, desde dentro de la filosofía feminista de la ciencia, en donde se hace un enfoque para estudiar no el conocimiento, que es lo que tradicionalmente se estudia en epistemología y en filosofía de la ciencia, sino la ignorancia, es decir, aquello que no conocemos. Esto también como que es muy reciente, sucede como más o menos desde los años 2005-2006 que empiezan estas contribuciones, y se da no solo en filosofía, sino que también en contribuciones desde la historia, desde la sociología. Se llaman de distintas maneras. En historia se habla mucho de la agnotología, que es como el estudio de la ignorancia. En sociología se habla de estudios de la ignorancia como tal. Lo que pasa es que tienen aproximaciones distintas, pues porque los historiadores quieren hacer recuentos históricos, obviamente los sociólogos quieren hacer descripciones de los factores que llevan a ciertos grupos a ser ignorantes sobre algo, y los filósofos, pues lo que nos interesa es entender qué es esa ignorancia, cómo se construye esa ignorancia y en qué sentido podemos decir si es buena o mala esta ignorancia. Entonces, esta es una propuesta, las epistemologías de la ignorancia es una propuesta de dos filósofas, de Nancy Tuana y Shannon Sullivan, que escriben un libro en el 2006 que se llama así, Epistemologies of Ignorance, y lo que ellas hacen es sí, mirar esas cosas, o sea, en vez de que, o sea, la epistemología generalmente estudia el conocimiento, ellas lo que quieren hacer es estudiar la ignorancia, ¿no? Hacer una epistemología, es decir, un estudio de la ignorancia. Y pues con enfoque de género, ¿no? O sea, pues el tema de la ignorancia es muy amplio, pero ellos lo quieren hacer con un enfoque de género, y entonces empiezan a, Tuana, por ejemplo, tiene unos estudios muy chéveres sobre el movimiento por la salud de las mujeres y el tipo de ignorancias que descubre el movimiento por la salud de las mujeres, como por ejemplo, cuáles son las cosas que no sabemos porque no queremos saber. Entonces, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas para los hombres. Eso no lo sabemos porque el mercado no le interesa ese conocimiento. Como tendríamos la posibilidad empírica de desarrollar científicamente esa tecnología, eso no sería un problema. De hecho, ha habido ensayos de algún tipo, pero nunca han sido comercialmente ni siquiera viables, o sea, ni siquiera han salido al mercado, porque pues al mundo patriarcal no le interesa eso, porque las mujeres ya se hacen cargo de tomarse las píldoras anticonceptivas, y entonces pues no, simplemente no le interesa. Toda la ignorancia que tenemos sobre por ejemplo, y Tuana tiene un artículo de esto maravilloso, se lo recomiendo a todos, pero sobre todo a todas, sobre los órganos sexuales femeninos. Toda la ignorancia que hay alrededor de eso. ¿Por qué no tenemos conocimiento de los órganos sexuales femeninos y de todas sus partes? Y en cambio sí de los masculinos. De esto hay conocimiento amplio. Tanto los hombres como las mujeres saben estas cosas, pero sobre los órganos sexuales femeninos hay muy poco conocimiento. ¿Por qué no sabemos eso? Entonces, conocimiento que quizá no nos ha interesado saber, ha permanecido oculto. También hay conocimiento en donde hay como una construcción de la ignorancia activa, que es, por ejemplo, es el caso, el ejemplo que da Tuana, si no recuerdo mal, es como el caso del tratamiento de hormonas para la menopausia, si no estoy mal.
Entonces surgen estos tratamientos hormonales para la menopausia y algún tiempo después las farmacéuticas descubren que son perjudiciales para la salud y a veces cancerígenos y ocultan esta información, no se la dan a las pacientes. Entonces crean ignorancia activamente, ¿no? Obstruyen que el conocimiento llegue a los pacientes y, bueno, y las repercusiones sociales que tiene esto. Entonces, bueno, esa es un poco como la idea de la epistemología de la ignorancia. Pero entonces, Valentina, no sé si me puedes, ahora sí, ya que tenemos este marco, me puedes volver a preguntar la última parte para, o sea, tu inquietud era si esas epistemologías de la ignorancia han contribuido a como si habían sido utilizadas para racionalizar la exclusión de las mujeres, como tanto dentro de la academia como dentro de la sociedad, como un todo. para racionalizar la exclusión de las mujeres. Pues en estos términos que estoy contando, sí. Lo que pasa es que de pronto no son las mujeres como tales, sino son como temas que le conciernen a las mujeres, ¿no? Entonces, como se han utilizado la epistemología de la ignorancia, ha estudiado cosas como por qué las mujeres no hacían parte de los estudios clínicos para desarrollar medicamentos, por qué todavía permanecen excluidas de muchos tratamientos, por qué no sabemos el desarrollo de ciertas enfermedades que solo se dan en las mujeres, por qué, por ejemplo, se da un trato muy paternalista en la relación médico-paciente cuando la paciente es mujer, por qué, por ejemplo, no se le cree a la paciente cuando dice que tiene dolor, porque todo lo que tiene que ver con reproducción, hay como una relación muy complicada entre médicos y pacientes, ¿no? Como todo esto de violencia obstétrica tiene un ángulo también de epistemología de la ignorancia, o sea, porque a las mujeres no se las considera en términos generales como seres racionales autónomos que pueden tomar decisiones por su cuenta si tienen la información, sino que por el contrario se cree que se toca cuidarlas y ser sutil y bla, bla, bla. Con la lactancia también, los mismos temas, o sea, como se oculta información con la pretensión de ayudar, pero sí hay varios temas de epistemología de la ignorancia. En la academia, ¿sabes qué? No, estoy pensando. Como, sí, no conozco estudios, de pronto sí hay, pero como explorando en particular qué tipo de conocimientos no se han dado en la academia porque las mujeres no han sido incluidas. Eso sería un poco como tu idea, ¿sí? Sí, no conozco todavía, como te digo, es como un campo muy reciente, entonces quizá todavía hay mucho por explorar. Ahora, pues no quiere decir que no hay estudios sobre discriminación de género en la academia, de eso hay un montón, ¿no? Eso es otra cosa. Estoy pensando es como con este enfoque de epistemología de la ignorancia. Vale. Y no sé si Daniel Lazo todavía tiene la pregunta, que ahorita había levantado la mano. Sí, pues no, primero era como mencionar que digamos, en economía sí se ve mucho eso. Por ejemplo, cuando analizamos objetos de estudio. Entonces, en economía, digamos que hace 15 años nunca se llegó a tratar el tema de la economía del cuidado, porque pues eran solo hombres y les importaba mucho macro y todo eso. Pero ahora como que ya se está viendo mucho más y se está investigando más. Y ahora, bueno, sí, la pregunta era como, tal vez combinar un poco esto de la ignorancia junto con lo de la posición original, pero dándole un poco la vuelta a la tortilla. Y es que me interesaba mucho saber, porque en una de las discusiones que tuvimos acá en clase, pues como que comentábamos que no es deber de las mujeres tener que explicarle los temas de género a los hombres, ¿sí? Y porque eso pues es como irónico y pues idiota. Pero volviendo a estas hipótesis, como que si nosotros somos en serio muy ignorantes frente a este tema y aparte por estar en una posición privilegiada no vamos a tener como la capacidad de evidenciar que pues sí, que hay muchos problemas en cuanto a género. Entonces, ¿qué se debe hacer? O sea, si las mujeres como que deberían concientizar y educar a los hombres o hay otras soluciones a este como círculo vicioso. Sí, no, yo creo que lo que tú dijiste al comienzo es adecuado, pero tiene un matiz, y es como, pues las mujeres no deberían estar explicándole a los hombres todos estos problemas de discriminación que sufren en torno al género,
simplemente por el hecho de ser mujeres, o sea, y creo que ahí está el quid de la cuestión, o sea, no es como que, usted es mujer, explíqueme por qué usted tiene que saber, ¿sí? Pero claramente que hay muchos expertos y expertas en el tema que sí están, o sea, que, por darte un ejemplo, pues yo enseño esto en la universidad, entonces obvio que estoy a toda la disposición de explicarlo, porque es parte de mi trabajo y de mi vocación explicar este tipo de cosas. Entonces, pues hay expertos que enseñan este tipo de temas y de problemas y a través de los cuales uno puede aprender. Hay expertos y hay libros y hay webinars y hay una cantidad de cosas disponibles, recursos que uno puede utilizar para poder entender estos temas, que está perfectamente bien. O sea, eso creo que es de hecho el camino adecuado. Lo que creo que está mal y como puede ser un poco agresivo o a veces simplemente incómodo es que simplemente porque uno es mujer, entonces le hacen estas preguntas. Creo que ahí es donde no, pues, o sea, así como funciona, por ejemplo, con las cuestiones de raza con los afroamericanos, es como, usted tiene que saber sobre esto. O como pasa también como con las personas trans. Es como, hay una persona trans, entonces dígame qué puedo leer para saber de este tema. Porque pues como usted es trans, usted tiene que saber. Y ahí es el error, creo yo. No, sí, listo. Muchas gracias, sí. Perfecto. Gracias, Vale. en serio. Hola. Listo. Hola. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o sobre el tema? Pregunten. O sobre las lecturas también, porque había unas Bueno, tal lecturas vez bien como interesantes. continuando como la pregunta que te había hecho antes, al principio pues también planteamos como una discusión interesante y es hasta qué punto eso se volvería o hasta qué punto es una falacia ad hominem. O sea, pensar como todo ese tipo de cosas de que eh, hmm, por ser hombre no puedo participar como en, no puedo ser feminista o digamos por Sí, no ser es experto en cierto. filosofía no puedo opinar como en filosofía, ¿sí? Sí, sí, yo creo que siempre hay maneras de decir las cosas, ¿no? O sea, yo creo que, pues sí, si uno, o sea, yo no soy economista y entonces no me atrevería a empezar a hablar de economía como si fuera una experta, ¿no? Claro, eso no significa que quizá no podamos tener una discusión en donde podamos tratar temas de economía, en donde yo quizá tenga un ángulo desde un punto de vista más histórico, más filosófico, que pueda contribuir a la discusión. Pero pues creo que también depende mucho como de la disposición de uno, o sea, desde dónde se pone uno. Entonces ahí volvemos a uno de los temas del comienzo, es como esos métodos discursivos en filosofía que son supremamente agresivos. Pues, claro, si yo entro a una discusión pareciendo que me las sé todas y les voy a dar cátedra acerca de cómo son las cosas, pues seguramente no es la manera de abordar estos temas relacionados con feminismo, género, etcétera. Pero si entro con una disposición a aprender y a compartir lo que creo que ya sé, quizás es distinto. En filosofía, sí, lo mismo como con relación a la experticia, pues justamente, sobre todo en un ambiente académico, la idea es como abrir discusiones para que pues todos podamos discutir informadamente sobre los temas. Por eso es que hay lecturas, por eso es que hay un profesor que ya tiene una formación más amplia de lo que la tienen ustedes, y en este curso en particular tienen varias invitadas para complementar los temas. Entonces, en ese sentido, como en esos ambientes académicos, pues la idea obviamente es tener discusiones abiertas acerca de lo que uno considera que es adecuado, pero cómo se dan esas discusiones es clave. Entonces, pues si uno entra a la discusión sabiéndoselas todas, pues le va a ir muy mal, porque esa no es la manera. Pero si uno entra a la discusión con la disposición de aprender y de quizá reevaluar alguna creencia que tenga o de exponer alguna creencia que uno tiene pensando que es adecuada, pero de pronto le dicen que no es, pues de pronto es distinto. Por eso el tono de las discusiones, o sea, que las discusiones sean constructivas, me parece que es más clave en todo esto que los contenidos en sí. Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta que digamos se hace mucho en todos los debates que son como de feminismo y todo este tema, y es acerca de la discriminación positiva y la meritocracia. Entonces, ¿consideras que son caminos opuestos? ¿En qué medida sí, en qué medida no? Sí, el tema de la discriminación positiva o la acción afirmativa es súper controversial. Yo no estoy tan en desacuerdo con las políticas de discriminación positiva, porque es que no vivimos en un mundo equitativo. O sea, si nosotros viviéramos en un mundo equitativo en donde la meritocracia en efecto es el caso, me parecería perfecta la meritocracia. O sea, claro, ese es el sistema para un mundo equitativo, es la meritocracia, basada en los talentos y en que la gente, y en los talentos y en los intereses, ¿no?, de las personas. Entonces, en un mundo equitativo, pues es maravilloso. El que quiera dedicarse a eso y tenga cierto talento para eso, pues va a poder ser exitoso en ese campo. Pero vivimos en un mundo con inequidades muy profundas con respecto a estos temas. Y pasa, desafortunadamente, en nuestras sociedades, en prácticamente todas las instituciones. O sea, las mismas brechas con respecto al género, por ejemplo. Las mismas brechas de género que vemos en la academia, las vemos en el gobierno, las vemos en las empresas, las vemos en todas las posiciones de poder de la sociedad. O sea, es un problema estructural de la sociedad, no es un problema estructural de la academia o de, no sé, los militares o del gobierno, no, es un problema estructural de toda la sociedad. Las mujeres están en posiciones subordinadas, más subordinadas que los hombres, hay un techo de cristal que no les permite acceder a las posiciones de poder, ganamos menos que los hombres, todavía ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo. Esto es como, es 2021, es absurdo que esto suceda. No hay ninguna ley que haga que los empleadores tengan que garantizar que ganemos lo mismo. Entonces, pues no vivimos en un mundo meritocrático, vivimos en un mundo de grandes desigualdades sociales en donde pues las mujeres que llegan a posiciones más arriba en la carrera académica o en el gobierno o en las empresas o en donde sea, pues les ha tocado más difícil por todo en promedio en general. Claro, cualquiera de ustedes me puede sacar un caso particular anecdótico en donde esto no sea así, pero estadísticamente así es como funciona. Entonces, pues estas medidas de acción afirmativa lo que intentan es incentivar a las mujeres para hacerles la vida un poco más fácil, creo yo. Y es, a mí me parece supremamente injusto el argumento meritocrático contra las posiciones de acción afirmativa. O sea, cuando les dicen, no, es que usted está ahí porque había una cuota de género. Como, no, a ella le ha tocado más difícil que a todos, no le digan esto. O sea, esa que llegó, no sé, a ser ministra, le ha tocado más difícil que a todos. No le digan, por favor, que es una cuota de género. Entonces, sí, eso creo que es mi posición. Es súper controversial el tema de la acción afirmativa. Yo sé que hay una discusión muy amplia y podríamos hacer como una discusión de 2 horas sobre solo ese tema, porque hay muchos argumentos a favor y en contra. Y tocaría, o sea, no les estoy diciendo que me crean lo que estoy diciendo, tocaría discutirlos como a cabalidad para poder defender mi posición. Sí, yo tengo como otra pregunta ya más relacionada con lo del punto de vista. Ay, Valentina, espérame porque creo que Isabel tenía una pregunta. Sí, me di cuenta. Ya, ahorita volvemos a Valentina. Pues no era una pregunta, era como para complementar también un poco la pregunta de Daniel, es que pues también como que en economía hemos visto que los hombres son como, se supone que agentes menos adversos al riesgo, pues eso es lo que nos dice la literatura y la matemática o lo que sea, la ecuación, y que las mujeres pues sí lo son, y eso como se relaciona un poco con lo que dijo Manuela, como de que eso es una cosa que a las mujeres le han inculcado y no que naturalmente seamos más adversas al riesgo. Entonces yo siento que también pasa que un hombre siempre se va a sentir se va a sentir más en capacidad de discutir un tema de género de lo que, por ejemplo, una mujer se sentiría en discutir un tema de la que ella no sabe. Y como en la misma manera siento que como ese poco instinto maternal que se supone que todas las como mujeres se supone que tienen, como que las hace más propensas como a querer explicar
Entonces no es una cosa de que los hombres se tienen, como siempre se meten en cosas que como no les incumbe o de lo que no saben o todo eso, pero también está como una cosa femenina que nosotras también decimos como es más fácil explicarle que busque él solo. Entonces como no es una solo como una cosa de que como un género lo está haciendo mal o un grupo lo está haciendo mal, sino que también es como una cosa de adaptarse como a un nuevo paradigma, pues de parte de todos. Sí. Pero eso que estás describiendo tú son las dinámicas patriarcales en general, ¿no? Es como, no, volver la cocina una nada, venga, yo hago la cena. Como, o sea, se dan en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No solamente en esto de las explicaciones de género, sino que, claro, son roles complementarios, justamente, en los que Sí. caemos todos porque encajan muy bien. Sí, y es mucho más fácil como caer en esas trampas que como salir de esas trampas. Sí, y claro, y requiere mucha más energía y son como las cosas que hacemos intuitivamente porque así nos criaron y así es como está organizada la sociedad. Entonces resistirlas requiere más energía y requiere más atención y más desgaste. Sí, exacto. De acuerdo. Ahora sí, Valentina. Qué pena, es que no había visto, Isabel. Bueno, o sea, mi pregunta era como más relacionada como con lo del el punto de vista, las epistemologías del punto de vista, y es como cómo se podría lidiar con el hecho de que la forma en la que percibimos el mundo y pues los modos pues, sí, de ver el mundo están impuestos en gran medida por una sociedad que es dominada por los hombres. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo podemos evitar que el punto de vista de las mujeres o el punto de vista de un grupo socialmente como reprimido no esté sesgado pues por pues como por la forma de pensar imperante? Y Sí, perdón, yo fíjate meto que... un Dale. momentico la cucharada y les recuerdo, pues digamos que nos quedan 10 minuticos más o menos como para ir cerrando la sesión, para no abusar de tu tiempo, Manuela. Entonces, de pronto, si hay otras preguntas en este momento, de pronto se las podemos lanzar todas, así como 100 preguntas de una para Manuela para que nos respondan 10 minuticos. Sí, o si quieren ponerlas en el chat y yo voy mirando y voy respondiendo también. O eso, Puede ser. perfecto, buenísimo. Qué pena la cucharada. No, perfecto. Pues Valentina, para responderte un poco, o más bien para zafarme un poco la pregunta, recuerda que sí, el Standpoint Theory, que es un tipo de epistemología feminista, está pensando exclusivamente en la construcción de conocimiento científico. Entonces, la tesis lo que dice es como cuando usted va a hacer ciencia, piense en el punto de vista del grupo oprimido, porque esa es la mirada que le va a dar como ese plus epistémico. Esa es la mirada que le va a ayudar a buscar lo innovador, lo que está mal en la teoría imperante, a encontrar una solución que los demás no han encontrado, pero es todo en el marco de las comunidades científicas. No es para solucionar el problema del patriarcado en la sociedad. No sé si eso te... Sí, o sea, pero es que también lo decía como, digamos, de cómo se podría evitar digamos, si yo voy a hacer conocimiento científico, como que no influyan los sesgos que ya, pues, con los que he sido criada y todo eso, pues, dado que toda la forma en la que conocemos esto está basado en una sociedad, pues, dominada por los hombres. Ah, ya te entiendo. Sí, o sea, como, así yo sea mujer, como que en mi sociedad es sexista, entonces yo también voy a tener sesgos sexistas, ¿sí? Sí, pues lo que dice el standpoint theory sobre esto es que el standpoint, o sea, el punto de vista, no es algo natural, digamos, no es algo con lo que uno nazca, sino que es algo de lo cual uno toma conciencia. Entonces, por supuesto que, o sea, por eso, por el hecho, no significa que por el hecho de ser mujer, uno es feminista. Sino que es un proceso de concientización personal y grupal, ¿no? Es un proceso personal como de lucha personal y luego de concientización en grupo, en donde se hacen explícitos estos problemas y uno los asimila con experiencias propias. Y entonces en ese proceso es que uno crea la suficiente conciencia para poder identificar esos sesgos en el mundo en el que vivimos. En ese sentido, digamos, el punto de vista de las mujeres en este caso estaría más afinado para identificar sesgos sexistas, que los hombres no ven.
porque no los afecta. Ese sería el punto. Ahora, que haya mujeres que tengan sesgos sexistas, por supuesto que sí. O sea, hay mujeres machistas, sí, claro, eso pasa. Entonces, claro, es como, así como los hombres en principio podrían a través de la empatía entender el punto de vista de las mujeres, o sea, no quiere decir que los hombres no puedan ser feministas, sí pueden, desde esta perspectiva del standpoint theory. De la misma manera, pues no todas las mujeres tampoco son feministas, sino que requiere un proceso de concientización. Vale, muchas gracias. Con gusto. Nadie se animó a poner nada en el chat o están haciendo preguntas tan largas que me han mandado. Eso también puede ser una opción. No, parece que finalmente no hay más preguntas, Manuela, creo, ¿cierto? A no ser que alguien en este momento me diga, no, si yo tengo una última pregunta. Ahí Sí, está Daniela. Daniela, Se perfecto. animó Daniela. Hola, Hola. Manuela, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, pues teniendo en cuenta como todo esto que hemos discutido sobre los sesgos y las diferencias culturales y pues la manera en la que se produce el conocimiento, como que tú crees que debería haber una generalización de los métodos pues sí, de los métodos de generación de conocimiento, de producción del conocimiento, o más bien generalizarlo sería un problema. Sí, claro, generalizarlo sería un problema, porque justamente, y esto es algunas contribuciones que hacen feministas, filósofas feministas, no del standpoint theory, sino de otras corrientes, en donde se hace un gran énfasis en cómo la diversidad es muy positiva para lograr los fines epistémicos de la investigación científica. Entonces, cómo tener comunidades científicas donde haya no solo personas diversas, sino métodos diversos, hace que se llegue a mejor conocimiento, que se obtenga o conocimiento más diverso o conocimiento más pertinente o más conocimiento. Entonces, sí, creo que la diversificación de métodos es un plus epistémico. Esto es controversial, obviamente, porque en la ciencia, a la Kuhn, generalmente o lo que tradicionalmente se cree es lo contrario. Es como tenemos un paradigma, tenemos una teoría que nos funciona, vamos a volcar todos nuestros esfuerzos a resolver los problemas mediante el marco de esta teoría que nos plantea esta teoría. Y eso ha funcionado muy bien en algunas áreas. En la física, por ejemplo, ha funcionado muy bien en algunas épocas. Pero en otras ha sido muy negativo, en otras ha limitado innecesariamente campos de investigación que podrían ser muy fructíferos. Por ejemplo, es un tema del que también he trabajado un poco, el imperialismo de la economía hacia las ciencias sociales, es decir, el utilizar métodos de la economía para tratar de explicar fenómenos de todas las ciencias sociales y no solo de la economía, pues ha hecho que las investigaciones en ciencias sociales se limiten a un entendimiento muy económico de los fenómenos sociales. Y eso, desde mi punto de vista, es negativo, porque se suprimen entendimientos mucho más ricos y complejos de los fenómenos sociales que son clave para entender los fenómenos sociales. De pronto no son claves para entender los fenómenos en física, pero sí lo son para entender los fenómenos sociales. Entonces, bueno, digamos que puede funcionar muy bien en algunos casos y en otros no. Como siempre en la historia de la ciencia hay de todo. Hay siempre casos, hay ejemplos y contraejemplos para argumentar lo que uno quiera argumentar. Pero entonces, digamos que es controversial, pero en términos generales yo diría que sí, que la diversidad es positiva para la ciencia. ¿Y crees que mediante esta diversificación se podría llegar como a los mismos métodos, como en un punto más adelante? ¿Como que converjan? Ajá. Eso es interesante. Es un problema, el problema de la unificación de teorías es un problema en filosofía de la ciencia. De estos problemas que se trataron durante el siglo XX, ese es uno. La posición tradicional es que sí. Pues la posición tradicional es que podemos llegar, como es súper reduccionista, ¿no? Que podemos llegar a una única explicación de todo.
y que entonces nuestra sociología se va a basar en la biología y nuestra biología se va a basar en la química, nuestra química se va a basar en la física, etc. Y va a ser como un gran aparato de conocimiento consistente y bien formado. Eso ya fue descartado en filosofía de la ciencia, y las posiciones que, digamos, han tenido más acogida hoy en día son las posiciones pluralistas, entre las cuales hay algunas que nos dicen que no, que eso nunca va a pasar y que eso está bien, que el pluralismo en la ciencia está bien. No tenemos que esperar tener una única explicación de los mismos fenómenos, porque esto está ligado también a la idea de que la ciencia es pues una construcción, en muchos aspectos una construcción a partir de nuestra capacidad cognitiva y nuestro lenguaje del mundo que vemos allá. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que diferentes personas en diferentes épocas o desde diferentes disciplinas pueden hacerlo de maneras distintas. Y eso no necesariamente está mal, puede ser enriquecedor, todo lo contrario. Pero esto sí, o sea, estoy resumiendo muy rápidamente un debate en el que ha corrido mucha tinta, entonces tienes que hacerme poco caso y más bien indagar más. Vale. Manuela, pues muchísimas gracias. Y ahora sí son las 4. Entonces, pues nos queda solamente darte mil y mil gracias por esta discusión tan enriquecedora. Siempre es maravilloso escucharte y aprender tantas cosas. De verdad, mil gracias por tu generosidad, por compartir todas estas cosas. También gracias a nuestro comité, a Valentina, a Nicolás y a Daniel por la organización, y a todas las personas que hicieron preguntas súper importantes, súper relevantes, y que después en 2 minutos Manuela tuvo que resumir como 2 siglos de historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Entonces, de verdad, mil y mil gracias, Manuela. Súper enriquecedor como siempre. Y bueno, pues tú sabes que este es tu seminario también, entonces siempre súper bienvenida. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a los encargados de moderar la sesión, y sobre todo muchas gracias a los que y las que se animaron a hacerme preguntas tan difíciles. Espero que haya hecho un buen rol tratando de responderlas. Y bueno, mucha suerte en el resto del seminario. Ojalá les vaya muy bien. Un gusto estar acá con ustedes hoy y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Manuela. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Vale. Gracias. Que estén bien, Ustedes, chao. antes de que se vayan,